Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, al espacio de Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y soy quien administro este espacio de fomento a la lectura. Y bueno, hoy estoy acompañado por Oscar de Muriel porque vamos a estar platicando sobre su libro Los Antiguos Venenos. Oscar, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Luis, al contrario, gustoso estar aquí con toda la gente que nos ve. Excelente, perfecto. Y bueno, pues yo estoy muy emocionado porque tuve oportunidad de por fin leerte. La verdad es que yo había visto tus libros, había visto reseñas, había visto incluso entrevistas tuyas. ¿Por qué? Porque la trilogía a la que pertenece Los Antiguos Venenos, que es esta otra, donde el número 2 es La Sangre Extinta y donde el número 1 es La Muerte en San Jerónimo, me habían llamado muchísimo la atención. Y por fin tuve oportunidad de leerte y por fin tuve oportunidad de leer Los Antiguos Venenos gracias a Penguin Random House y por eso estoy muy emocionada de que podamos platicar en esta ocasión, porque dicho sea de paso, tus libros tienen muy buenas calificaciones, muy buenas reseñas. Afortunadamente, sí, muchas gracias. Excelente. Y bueno, como les platicaba, vamos a estar charlando con Oscar de Muriel sobre, muy en específico, su tercer novela de esta trilogía, Los Antiguos Venenos. Eh, y para aquellos o aquellas que todavía no conozcan a Oscar de Muriel, me gustaría leer una pequeña semblanza que de hecho aparece en tu página oficial, Oscar, si te parece bien. Y bueno, naciste en la Ciudad de México, en el edificio que ahora alberga el museo, aunque usted no lo crea, y se me hace bastante pícaro este comentario entre paréntesis, donde algunos dicen ver cierta conexión, ¿no? Y ahorita que platiquemos de tu novela y del tinte que tiene y del tono que tiene, van a entender el por qué. Tu primer intento literario fue cuando tenías 7 años, estabas muy chiquitito. Dice aquí que Sí, fue un cuento sobre un triceratops y un estegosaurio que luchaban contra un T-Rex hambriento. Se me hace muy peculiar, se me hace muy padre cuando realmente empiezan su andar por las letras como muy jóvenes, ¿no? Como de niños, con este juego, ¿no? Y esta imaginación bárbara que se tiene a esas edades. Y bueno, cuando cumpliste 10 años, Parque Jurásico, pero la novela, no la película, te espantó tanto que casi tuviste accidentes en los pantalones. Eh, y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que las historias en papel pueden ser tan emocionantes y terroríficas. Y en cuanto sacaste Jurassic Park del congelador donde fuiste a meterlo, bien. supiste que querías ser escritor. Qué momento tan revelador, ¿no? O sea, como un momento de esa índole te puede marcar tu futuro, ¿no? Tus Sí, sí, porque próximos años. sí, la verdad, este libro me cambió la vida. Tanto supe que quería ser escritor, pero también supe que quería entrarle a la ciencia, a la química. Entonces, sí, la lectura que sí me impactó, creo que más me impactó en la niñez, definitivamente. Y es parte de la maravilla de los libros, ¿no? O sea, me parece que muchas personas, los que se dedican a escribir o los que leemos, ¿no? Como hobby o como casi modo de vida, siempre hay un libro, ¿no? O sea, siempre hay un parteaguas, que es el que dices, a partir de aquí la cosa cambió. Y qué revelador que haya sido Jurassic Park, ¿no? En tu caso, la novela. Sí. Eh, y bueno, platicando un poquito más de ti, dices que después de algunos intentos, me imagino, lograste terminar varias novelas que a tus amigos les encantaba leer. Escribiste varios géneros, pero la novela histórica fue donde más te sentiste a tus anchas. Y bueno, me imagino que mucho de ahí viene esta trilogía, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz como protagonista. Así Eh, es. un poquito más, mientras escribías artículos para revistas científicas, porque nos comentabas que tienes una formación como químico, ¿no? De hecho, viene como en tu Sí. biografía. Comenzaste a acariciar la idea de una novela macabra y detectivesca, ¿no? También en español tienes publicada en español tienes publicada esta serie precisamente de la que estábamos platicando, que es Muerte en San Jerónimo, que es una trilogía donde la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz es la detective principal y ahorita vamos a platicar sobre ella porque te voy a hacer una pregunta que me imagino ya todo el mundo te ha hecho, pero que para mí es bastante necesaria. Y bueno, actualmente divides tu tiempo entre el norte de Inglaterra y la Ciudad de México. Y qué curioso, vives en lo que antiguamente era una granja lechera con vista al ominoso Pendle Hill, donde se rumora vivían las famosas brujas de Lancashire.
¿Por qué? ¿Por qué vives ahí? A mí me causa mucha intriga. O sea, ¿fue una cuestión que descubriste después o la buscaste el lugar propiamente por eso? No, de hecho, caí aquí de accidente porque me cambié de trabajo y este era del pueblo que quedaba más conveniente para ir a esa oficina. Distancias y demás. Era todavía prepandemia que todos teníamos que ir a fuerzas a trabajar. Y sí fue totalmente accidental. Y sí que, de hecho, la ventana que tengo que ve hacia allá, ve hacia el Pendle Hill, donde las brujas hacían sus aquelarres por ahí en 1600 y pico. Y todavía hay pubs ahí que se llaman las brujas de Pendle y sí, es bastante pintoresco este lugar. Qué Y curioso, qué revelador. sí, y fue más bien precisamente por vivir aquí que se me empezaron a ocurrir también historias en mi segundo libro de la otra serie de Ray McGray, que es totalmente eh, todo es sobre las brujas. Pero Una serie siempre que también tengo pendiente leer ahí. así es, pero siempre es así como que el medio donde estoy que me inspira, o me encuentro cosas de la región o leyendas locales. Sí, creo que es innegable que tienen influencia Influencia. en lo que escribo. Ah, pero qué padre, ¿no? O sea, qué padre que el lugar avive, digo, porque obviamente tú como escritor ya traes toda esta parte creativa, imaginativa y demás, pero qué mejor que el lugar, ¿no? Donde, por ejemplo, actualmente vives, te nutra tanto esa imaginación y te dé elementos que puedas imprimir en las novelas y que me imagino se nota, ¿no? En el resultado final. Y también, de hecho, Ciudad de México fue, bueno, para la serie de Sor Juana en específico, Ciudad de México, inspiración innegable, el centro histórico, el mismo convento de San Jerónimo. Eh, Digo, yo pasé toda mi formación, mis años de formación en México y en la Ciudad de México. Y sí, me encanta así poder escribir sobre ciertas calles o sobre la Plaza Mayor y que cuando la gente lee el libro diga, ah, sí, yo sueno Yo sé caminando por dónde esa es. calle, yo sé Sí. dónde es exacto. Muy bien, excelente. Y bueno, para entrar ya muy en materia del libro del que nos trae a esta charla, Los Antiguos Venenos, te quería pedir que en tus propias palabras nos pudieras hacer como una breve sinopsis de qué encuentra el lector en esta tercera entrega de Los Antiguos Venenos, por favor. Es un poquito difícil dar la sinopsis sin hablar de la serie completa, pero básicamente es una trilogía de novelas detectivescas ambientadas en el virreinato mexicano. Y Sor Juana Inés de la Cruz es, como ya habéis comentado, es la detective principal. Y en cada libro tiene que resolver un misterio diferente, ya sea un asesinato o la desaparición del poeta Carlos Ibáñez y Góngora, o en Los Antiguos Venenos es la muerte de un noble español. Muere muy misteriosamente justo después de haber comprado unas medicinas fabricadas en el convento de San Jerónimo, porque las monjas eran las mujeres más emprendedoras de la época, porque ellas tenían que mantenerse solas y tenían que mantener la orden y el convento. Eh, Se dedicaban a toda clase de actividades económicas, no nada más hacer rompope y galletitas. O sea, sí, hacían medicinas. Sor Juana vendía poemas, vendía sus obras. Sor Juana incluso tenía fincas y terrenos que rentaba. Y sí, eran mujeres súper, súper emprendedoras. Y justamente la chavita que destiló estos venenos, supuestos venenos, eh, en mi novela es eh, la protegida más querida de Sor Juana. De Sor Una Juana. novicia que se llama Alina. Ella es personaje ficticio, pero ella a lo largo de la serie es como la Watson de Sor Juana. Muy bien, perfecto. Pues en grandes rasgos, a grandes rasgos, de eso va Los Antiguos Venenos. Y la primera pregunta que te quiero hacer y que estoy seguro que es la que más te han hecho en todas las entrevistas, porque yo tengo curiosidad porque, como te comento, es el primer acercamiento que tengo a tus libros y fue muy grato, pero ¿cómo fue que decidiste
que Sor Juana Inés de la Cruz fuera tu protagonista en esta saga de libros detectivescos? De dónde la viste como detective, ¿no? Con esta vena detectivesca. Pues mira, fueron varios factores. Me acuerdo que estaba esperando a ver si me publicaban mis primeros libros aquí en Inglaterra. Todavía no teníamos el contrato firmado. Entonces mi plan B era escribir alguna otra serie histórica, detectivesca. No me acuerdo así exactamente del momento en el que hice la conexión, pero sí, en cuanto fue así de pensar en Sor Juana resolviendo crímenes, eh, sí fue así como que, ok, suena muy fumado, pero también suena como que muy interesante. Y entonces me puse a investigar más sobre Sor Juana. Siempre había querido leer algún libro sobre Sor Juana donde realmente te retrataran a Sor Juana y nunca encontré un libro así. Siempre se veía a Sor Juana como la figura así mítica, aburridísima, nada más sentada en su celda y en el convento escribiendo. Eh, y mientras más me ponía a investigar de ella, me encontraba así más detalles fascinantes de su vida, como estos que te comentaba, de que ella era la contadora del convento, ella tenía terrenos. Incluso cuando murió le encontraron alhajas que se había comprado ella misma y que también que le habían regalado. Eh, toda la eh, el debate que hay en que si hubo algo que ver con la virreina o no. eh, y si todo lo que encontré que Sor Juana sabía, porque además sabía mucho de ciencias, sabía mucho de química, Claro. de música también y de matemáticas. Y sí, mientras más investigaba, me, más me convencía de que yo hubiera podido ser muy buena detective, así muy a la Sherlock Holmes. Sí, porque básicamente esa es como la personalidad que nos retratas en esta novela, ¿no? Entonces sí nos traes como que todos esos hechos a los antiguos venenos de Oscar de Muriel. Aquí me quiero mover, digo, ya nos platicaste más o menos de qué va, ya nos comentaste el por qué Sor Juana Inés de la Cruz. Tus libros, y muy en específico este, me imagino los tres, pero como este es el que leí, me resulta bastante evidente cómo en la portada vienen retratados absolutamente todos los elementos que podemos encontrar en la trama, ¿no? Obviamente está Sor Juana Inés de la Cruz, pero trae una planta en las manos, hay un par de siluetas oscuras ahí detrás de ella, incluso estos caracteres chinos que tenemos aquí debajo. Entonces, todos son elementos que hacen referencia a situaciones muy relevantes en la trama, en la historia. ¿Participaste Así es. tú en esta generación de la portada? O sea, en la idea viene de ti. ¿Cómo fue que se formó la idea de que las portadas fueran tan reveladoras de la trama? Sí, estoy muy agradecido con Penguin y con la gente de Montena porque sí es raro que como autor te den tanta voz y voto en tus portadas. Pero sí, me cumplieron todos mis caprichos y yo les dije, les hice unos bocetitos así muy burdos es que quiero que sea la Sor Juana como en el ex billete de 200 pesos. Em, Quiero que tenga estos elementos, estas figuras. em, y, y sí, como dices, nada es gratuito en las portadas, todo tiene una conexión con la trama. La planta que está sosteniendo Sor Juana, los caracteres chinos que mucha gente preguntaba por qué, pero también tienen... Tiene un porqué. Ajá. bueno, ese no es tanto spoiler. Sí hablo mucho del barrio chino en esta novela. Eh, México era así súper, me atrevo a decir, era mucho más multicultural en el virreinato de lo que es ahora. Y me sorprendió que el barrio chino en San Juan de Letrán, en el centro histórico, ya existía en tiempos de Sor Juana. Eh, eh, Era así como que el gueto a donde los españoles mandaban a todos los chinos. Y desde el virreinato fue que ellos empezaron a concentrarse ahí y a desarrollar su propia identidad. Y pues sí tiene mucho que ver con la trama. Y bueno, el artista Javier Cruz, que es quien eh, hizo todo el arte, y Scarlett Perea de Penguin, la diseñadora, los dos, excelente trabajo. Sí, estoy muy contento Excelentísimo, con esta excelentísimo. portada.
De hecho, una de las primeras cosas que a mí me llamaban la atención cuando yo veía tus novelas eran precisamente las portadas, ¿no? Primero, que se trataba de Sor Juana, ¿no? Y ya cuando lees la sinopsis, por supuesto que te intriga y quieres conocer a esta Sor Juana detective, ¿no? Como tú dices, muy al estilo de Sherlock Holmes, pero las portadas, porque las portadas son llamativas de más, o sea, totalmente llamativas. Creo que también coincido contigo que es un excelentísimo trabajo. Y bueno, así como las portadas tienen mucha personalidad, ¿no? Porque tienen mucho de las tramas, tus personajes dentro de las novelas también tienen características y personalidades muy definidas. O sea, no hay un personaje ahí que se antoje ni de más, ni endeble, ¿no? Todos los personajes, los buenos y los malos, los neutros incluso, tienen personalidades muy definidas, con características muy definidas. Es una novela en la que no te pierdes y no dices, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿O este para qué está aquí? Y por ejemplo, para nombrar algunos está la Madre Encarnación, ¿no? Que vendría siendo como la Madre Superiora del convento. Está Alina, que es nuestra personaje principal, por así decirlo, después de Sor Juana en esta novela. Está, por ejemplo, Toñito Dorcasitas, que viene a ser como un personaje secundario, pero que también, precisamente por su muy bien definida personalidad, tiene una relevancia muy importante en la trama, ¿no? Entonces, yo felicitarte porque la verdad es que me parecen personajes muy bien llevados, muy bien logrados, todos. Muchas gracias. Sí, eso casi más bien lo aprendí eh, con toda la edición las ediciones que me han hecho en Inglaterra, que sí es así como que es muy estricto que cada personaje tiene que tener una función. Como dices, si hay un personaje que como que está de más, si los editores aquí te dicen, oye, hay que cortarle un poquito ahí a la paja. Eh, y yo disfruto mucho diseñando cada personaje. Y sí, intento que cada uno tenga así como que eh, un detallito memorable, eh, como dices, aunque sea un personaje secundario, que tenga algo así memorable para que el lector diga, ah, sí, es la madre superiora o es la enfermera, la enfermera mayor o las otras novicias, amigas de alguien. Sí, intento que incluso si no lo escribo si no lo incluyo en el libro, hay también detalles. O sea, yo conozco perfectamente a los A los personajes. personajes. No, pero sí queda muy marcado, sí queda muy bien definido, o sea, y sí como que les das una característica en especial que a lo largo de la trama es la que los va como que acompañando, ¿no? Incluso, por ejemplo, al padre Núñez es otro personaje también ahí muy relevante para la trama. Desconozco si viene de las otras novelas, pero me daré la tarea de leer también los otros dos libros, aprovechando que los tengo por acá. Y eso me gustó mucho. De hecho, eh, pasamos a lo siguiente que quiero resaltar, porque en tu novela yo encontré como que varios elementos, ¿no? Que la hacen como muy rica. Hay intriga, hay misterio, hay acción y por aquí se me pasó a agregar que hay humor. Y en la parte de humor hay un personaje muy específico que es Matea, que vendría siendo como que la dama o doncella de Alina, ¿no? Como su ayudante, que fue mi personaje favorito, o sea, tengo que decirlo, Matea fue mi personaje favorito porque de hecho es la que le agrega ese toque de humor, ¿no? O sea, dentro de como de la temática oscura, de intriga, de misterio y demás que envuelve a la novela, ella le viene a dar como que este toque fresco, ¿no? Este toque de humor, que rompe luego la tensión a la que nos sometes como lectores, ella viene como a dar esa válvula de alivio, ¿no? Sí, así es. Y también sí, mucha gente me ha dicho que es su personaje favorito en la serie. Y es delicioso escribir los diálogos de Matea. Ella, como bien dices, es la doncella de Alina, porque todas las monjas debían tener al menos una criada. Y también me gustó mucho diseñar todo el arco del personaje de Matea, porque ella en el primer libro la sacan literal de la milpa sin pedirle su opinión y le dicen, tienes que irte a ser la criada de mi nieta, esto que le dice la abuela de Alina. Y, y Matea se tiene que ir de la hacienda donde ha vivido toda su vida, no se puede despedir de su papá, sí, es así todo un drama. Y luego cuando llega al convento, a ella le encanta vivir en el convento porque le dan de comer 3 veces al día, que es algo que no podía hacer cuando vivía en las milpas. Tiene una cama de verdad, no duerme en un petate.
y conforme avanza la serie, ella se vuelve como que más segura de sí misma. En, en este tercer libro ya se enfrenta así a retos muy, muy complicados, y ya tiene que así meter todo su ingenio, pero también ella está más segura de sí misma. Y me encantó poder introducir un personaje 100% indígena en una situación realista, porque ahorita está muy de moda meter gente de cualquier etnia en cualquier, nada más por representabilidad. Por Pero me encajar, gustó ajá. que ella orgánicamente es un personaje que siendo indígena pudo haber estado en esa situación y que además de eso hace gala de su capacidad y de su crecimiento como persona. O sea, nada es gratis con Materna. No, y cobra gran relevancia, digo, sí, es un personaje muy, muy importante, no es nada más el bufón de la historia, por así decirlo, para que no se Exacto. malentienda mis comentarios. No es única y exclusivamente la mujer que viene a darle el toque chusco a la novela, sino que realmente tiene un Y papel muy, muy ajá, relevante. sí, precisamente eso también es el equilibrio o sea, sí tiene unos diálogos que a mí me encanta, me encanta escribir, pero también se balancea con que ella es súper inteligente eh, y súper irreverente cuando sabe que puede serlo. O sea, si te fijas, nunca le falta el respeto a la madre superiora o al arzobispo. Ella sabe con quién, con quién se Con puede quién sí, meter. con quién no. Sí, Sí, no, la verdad es que un personaje súper atinado. Obviamente disfrutas a los demás, ¿no? Porque tienen obviamente su peso, su representación, pero Matea en mi muy particular punto de vista fue el mejor de los personajes en esta tercera entrega. Yo tengo una duda eh, y que me gustaría preguntártela, porque a final de cuentas estamos hablando de un crimen, ¿sí? O sea, todo ronda alrededor de un crimen que ocurre en la novela y, bueno, pues a final de cuentas está el crimen, obviamente hay un desarrollo, hay un desenlace. Tú como escritor, ¿cuál es tu estilo? ¿Tú empiezas por el final, tú empiezas por el inicio, tú sabes cómo termina y lo vas desarrollando o te dejas llevar? ¿Cómo ocurre? Porque voy a comentarlo, me parece que el desarrollo de los hechos o la cadencia de los hechos amalgamó bien, o sea, no encuentro como en otras ocasiones situaciones como forzadas, o sea, como, híjole, es que lo voy a tener que hacer así porque si no lo que viene después no encaja y esos momentos se sienten forzados. Sin embargo, contigo sentí que fluyó el desarrollo, ¿no? De la trama en este caso. Entonces tengo la duda de, en tu caso, ¿cómo ocurrió? es un poquito, es que un poco el huevo y la gallina. Eh, lo primero que desarrollo son los personajes. Por ejemplo, en esta serie, lo primero que si dije va a ser Sor Juana, va a tener a sus dos Watsons, y cada una va a tener este como que desarrollo personal. Y ya después de eso lo que hago es darles el caso que tienen que resolver. Y si lo primero que pienso es el crimen, sin preocuparme tanto por cómo lo van a investigar, eh, es más bien quién se va a morir, cómo, cuándo, dónde, por qué. Muy bien, Eh, y si es, y si ahora sí que me presiono mucho en que sean crímenes realistas, que el asesino o asesina o asesinos, que realmente tengan un motivo creíble para querer matar a alguien, o para querer hacer desaparecer a alguien. Y en base a eso ya cuando puedo contestar las preguntas, cómo, cuándo, dónde, por qué, es donde ya empiezo a desarrollar la investigación. No puedes dejar pistas si no sabes cuál es eh, la respuesta al misterio. sin duda, porque si no, entonces ahí es donde yo creo que sigues un rumbo y luego como escritor a lo mejor te ves obligado a meter algo, un giro que se siente forzado, sin embargo, en este caso Y, no ocurrió de esa manera. y el ejemplo que más últimamente he estado citando es pues las secuelas de Star Wars, que se nota que no había ningún plan y también, como dices, hay cosas forzadas, hay vueltas en U. eh, y sí, creo que si tienes las bases muy sólidas de cuál es el misterio y las circunstancias, eh,
el libro como que se va resolviendo solo. Solito. También muchas veces no sé el final. No sé si el asesino lo van a encontrar o no. No sé si van a tener castigo o no. Y también esas son cosas que a veces voy viendo sobre la marcha o a veces tengo que cambiar. Porque sí llega a suceder que la como que vas entretejiendo lo que hacen los personajes y si te das cuenta que el plan, según el plan funcionaba bien, pero ya ahora sí que has En entrado en papel. cuestiones técnicas. Sí, en papel suena bien, pero ya, o sea, en el otro papel ya bien, ya no funciona. Pero sí, todo todo es muy bien planeado. No, y en ese sentido que tú hablas del final, yo te voy a comentar que yo como lector percibí un falso final, ¿no? O sea, llega un punto en la novela en donde tú dices, bueno, ya sabemos, perfecto, lógico, sí, suena bien, bla, 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 pero todavía falta cierta cantidad de páginas. ¿Qué va a ocurrir ahora, no? O sea, porque se antojan muchas páginas como para que ya hayamos sabido y demás. Y entonces ahí es donde nos regalas en este libro de Los Antiguos Venenos, como que toda una secuencia de acción final que otra vez nos vuelve a revolucionar como lectores, ¿no? Después de ese falso final donde dices, pues sí, sí tiene sentido. Entonces nos regala hasta una secuencia de acción, ¿no? Y literalmente de acción, porque hay una Exacto. persecución, y hay involucramiento de varias personas y demás. Entonces, yo como lector agradezco mucho este tipo de elementos en las novelas. Sí, y de hecho me, me van a castigar por decir esto en la editorial, pero es es de las secuencias de acción que más me han gustado escribir. Y creo que es de las que han quedado mejor logradas en todos mis libros. Y es cuando me da coraje de no poder dar spoilers, porque no puedo hablar mucho de esta secuencia, a pesar de que me gustó tanto y yo mismo así como que hasta me ponía de nervios cuando la estaba escribiendo. Em, eh, y sí, también como dices, me gusta meter los twists en la trama, pero que todo sea creíble y que también el ritmo eh, de la novela, que ayude al ritmo de la novela, para que la tensión vaya aumentando conforme pasan las páginas. Y logrado, me parece bien logrado. Y luego, ahora sí, nos regalas el final. Y para serte bien sincero, llega un final que tú dices, ¿y qué más? Pero entonces nos regalas el epílogo, ¿no? Y ya en el epílogo ahora sí ya cierras varias cosas, ya das una continuidad como más que al lector lo deja en paz, por así decirlo, porque si nos quedamos sin el epílogo, yo pensaría que incluso hay hasta una cuarta entrega de esta saga, pero confirmamos que es trilogía, ¿verdad? No hay una cuarta entrega de Muerte en San Jerónimo. Mira, fue curioso porque el libro que tenía planeado para cerrar la trilogía no lo pude escribir. Eh, eh, Era sobre el año de 1691, que es posterior a Los Antiguos Venenos, y fue sobre el peor año que le tocó vivir a Sor Juana en términos de desastres naturales, hambrunas, inundaciones. De hecho, en ese año la gente pensaba que se iba a acabar el mundo. Caray. Y por si la ciudad se inundó, mucha gente murió de hambre. De ese año viene la frase de ya cayó el chahuizle, porque se perdieron todas las cosechas de maíz por el gusano chahuizle. Y lo estaba escribiendo justo durante la pandemia. Y entonces me deprimí horrible escribiendo. Escribí las primeras 100 páginas y se le tuve que decir a mi editor, oye, tengo esta otra idea, eh, ¿te parece si como que vuelvo a empezar? También por eso tardó un poquito más en salir este libro. Y sí fue así como que terapia total, escribir algo que no tuviera nada que ver con Con la pandemias y con pandemia el fin del y mundo. tragedias. Y también creo que ahorita lo último que queríamos leer es un libro sobre hambrunas, pandemias y cosas así. Sí, caray. Con la Em, realidad tuvimos más que suficiente. Así es, exacto. Pero sí se me quedó en el tintero y sí, era una... No quiero que se quede ahí nada más en el aire. Sí me gustaría contar esa historia en algún momento.
No, y si es posterior a los antiguos venenos, pues probablemente encaje muy bien, ¿no? Hay, Así es. hay otro hecho muy relevante que para mí fue muy evidente en el libro y es que hay un capítulo en específico donde Sor Juana Inés de la Cruz hace incluso hasta un monólogo, ¿no? Hablando sobre el empoderamiento de la mujer, la igualdad de oportunidades y su lucha por ayudar y proteger a las mujeres cercanas a ella, ¿no? Que es mucho el papel que juega dentro del convento. Entonces se me hizo un capítulo como muy enmarcado, ¿no? En este, en este aspecto actualmente tan relevante, ¿no? Platícanos un poquito de ese capítulo. Sí, pues yo creo que Sor Juana, si resucita, si resucitara, se volvería a morir cuando viera que seguimos hablando de los mismos Igual, temas 300 años después. Y sí, también sin dar muchos spoilers, porque sí tiene mucho que ver también con la trama. con la trama. Pero Sor Juana realmente sí fue influencia en el convento y entre las mujeres y las monjas de su época. Incluso eh, es posible que todo esto de que la obligaron a dejar de escribir, que la obligaron a vender sus libros, es posible que eso haya sido totalmente inventado. eh, y después de que Sor Juana muere, el arzobispo que aparece en este libro empezó a deformar la historia de Sor Juana, más como para ponerla de ejemplo con otras mujeres de lo que no se debe hacer. Y, y sí, de hecho, posterior a, cronológicamente, así en la historia verdadera, después de los antiguos venenos es cuando Sor Juana se mete en este pleito, eh, donde escribe la respuesta a Sor Filotena y donde eh, la obligan a dejar de escribir. Y quise que este libro, Los Antiguos Venenos, fuera así como el momento en el que ella dice, es que tengo que hacer algo porque si no, las cosas nunca van a cambiar. Y donde ella empieza a lucubrar todo el plan de cómo le va a hacer para enfrentarse al arzobispo y a los caciques de la iglesia. Y Sí, sí, que, y también conforme va avanzando la serie, Sor Juana se va viendo un poquito más nostálgica y un poquito más enojada, incluso por la situación de la mujer. sí, y bueno, me parece que este capítulo fue un atino total, eh, porque por supuesto que evidencia mucho como la personalidad, ¿no? De Sor Juana o mucho su intención o su papel dentro del convento y por supuesto que le da mucho sentido a la historia, ¿no? A la trama muy en específico de la novela. Entonces, a mí me gustó mucho leer ese capítulo. Y en ese sentido, ahorita hablabas mucho de escribir y de que se le prohibió escribir y demás. Bueno, pues a lo largo de toda la novela de los antiguos venenos, seguimos disfrutando de los poemas y de los versos, de los cánticos de Sor Juana, ¿no? Porque en cada cierta oportunidad nos regalas por ahí esos atisbos de la escritura de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, también quise, lo mezclo un poquito los versos de Sor Juana con algunos que inventé yo. En, Sor Juana nos escribe eh, ella misma nos dice en sus cartas que ella hablaba más en verso y luego se le escapaban los versos. Ella pensaba ya en la métrica de los sonetos y gente que la conoció también decía que sí era cierto. Entonces me gustó darle así como que el toque excéntrico de estar en medio de una super emergencia y ella, a ver, espérenme que se me acaba de ocurrir Sí, un así verso. tal cual. Eh, y también y lo intercalé con citas de las obras menos conocidas de Sor Juana, que es de las escritoras más veneradas y menos leídas que tenemos. Y todos conocemos la frase de hombres necios que acusan a la mujer sin razón. Retaría a cualquiera que me diga lo que sigue. Y, y si ella tiene una obra gigantesca, escribió ensayos, escribió lírica, escribió villancicos navideños preciosos. Eh, y sí, escribió un tratado de música que se perdió, que es de las grandes pérdidas durante la Guerra de Reforma. Pero sí, aquí específicamente puse
un poemita que ella le escribe a la última virreina con la que le tocó interactuar. Porque Sor Juana conoció a 3 virreinas. Las 2 primeras sí fue muy amiga de ellas. La tercera era una mujer súper inculta. Todo lo que digo de esa virreina en la trilogía es cierto. Me encontré unas cartas de ella y con unas faltas de ortografía atroces y gramática horrible. Bárbaras. Sí, Sor Juana le caía muy, muy gorda. Y le escribió este poema. La leyenda es que la dejó plantada, que Sor Juana la invitó al convento y la virreina simplemente no se No apareció. fue. Entonces Sor Juana le escribió este poema muy, muy, pues sí, hasta majadero para la época. Y aquí me encantó también poderlo entretejer en la trama. Perfecto. Y bueno, pues me parece que cubrimos, ¿no? Mucho de lo que como lector o lectora encontramos en Los Antiguos Venenos, que es la tercera entrega de la trilogía de Muerte en San Jerónimo. Yo te agradezco mucho esta charla. Para mí ha sido muy, muy revelador conocer tanto de tu proceso de escritura, de los personajes y demás. Disfruté el libro. Dicho sea de paso, se lee muy rápido porque aparte tu narrativa es ágil, es fluida, es ligera, no tiene todas estas palabras rimbombantes que luego acostumbramos leer, sobre todo en novelas de esa época, ¿no? Porque me parece que luego tienden a adornar demasiado la narrativa en novelas de esa época. Entonces, yo agradecerte mucho el tipo de narración que incluiste en Los Antiguos Venenos. Lo disfruté mucho. La verdad es que lo recomiendo. Por supuesto que me voy a dar a la tarea de leer el 1 y el 2. Pero no tengan miedo si no los han leído, ¿no? Me parece que la recomendación puede ser que pueden leer el tercero sin haber leído los primeros dos, Así es, si es que ese es ahí el no que hay tiene a la mano. spoilers. Sí, sí, no, cada libro tiene su caso perfectamente bien delineado y no hay spoilers en ningún libro que te digan que te arruina la lectura de los otros dos. Exactamente, entonces pues si tienen el 3, pues lean el 3, si tienen el 2, lean 2, si tienen los 3, pues empiecen desde el primero. Digo mejor, o sea, cómprenlos todos, pero Exacto. ya leanlos en el orden en los que más les gusta. Sí, exacto, pero consíganos los 3. A final de cuentas, no tiene desperdicio. La verdad es que yo leí el 3, por supuesto que estoy súper picado y me voy a seguir con el 1 y con el 2, pero otra vez, no tengan miedo de empezar por el 2 o por el 3, se pueden leer por separado. Y bueno, pues agradecerte, Oscar, una vez más este tiempo, este ratito en el que pudimos platicar, agradecerle a Penguin Random House por haber hecho esto posible y por el envío de los ejemplares. Espero que hayan disfrutado la entrevista y por favor denle una oportunidad a los libros de Oscar de Muriel y luego también tengo pendiente tu otra saga que me parece hay un par publicados aquí en México ya, ¿no? Sí, los 3 primeros y hoy te estoy traduciendo el Perfecto. cuarto de... Sí. Excelente, pues a buscarlos y bueno, muchísimas gracias Oscar. Al contrario a ti, Luis. Que tengas muy bonito día y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.